24 AM. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a 24 AM en este día miércoles. Revisamos como siempre junto a ustedes las noticias principales. Vamos de inmediato con el resumen de algunos temas, porque hace 30 años Patricio Aylwin asumía en el Congreso Nacional como presidente de la República. Este día se conmemora el retorno a la democracia después de 17 años de dictadura en Chile. Es uno de los temas que estará marcando la pauta, por supuesto, con conmemoración en el Palacio de la Moneda. Ya vamos a estar hablando de eso más adelante. Por supuesto que también otro de los temas que ha sido permanente preocupación, el coronavirus. Y acá en Chile, el Ministerio de Salud confirmó 5 casos en un colegio de Vitacura, ojo, a nivel de comunidad, de ellos 2 casos de alumnos. Aún así, la Seremi de Salud, Rosa Ollarse, aseguró que no es de carácter riesgoso por las medidas que se han tomado, como la cuarentena y la inasistencia de estos niños al recinto escolar. Por otra parte, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, llamó a distintas manifestaciones durante esta jornada denominado como Tomazo a nivel nacional, donde se exige la salida del presidente Sebastián Piñera. Y al menos 41 personas resultaron heridas. Un hombre murió en el choque de 2 trenes del sistema de transportes de Ciudad de México. El grave accidente ocurrió en la estación Tacubaya de la línea 1 sobre las 23:30 horas del martes, cuando el vagón del tren impactó violentamente contra otra formación. Al momento no están aún claras las causas de este choque. Entre los heridos hay 2 conductores, además de un hombre que murió en el siniestro. Todos los lesionados fueron llevados a hospitales para ser atendidos. Algunos de los sobrevivientes indicaron que uno de los trenes habría sufrido una falla que hizo que comenzara a moverse en reversa, impactando contra el otro tren que estaba detenido en la estación. 6:32 minutos, vamos a la pausa. Al regreso más informaciones. Tenemos casi 16 grados a esta hora. La máxima baja un poquito, 30 grados para hoy en la capital. Pausa, volvemos de inmediato. 6 de la mañana con 36 minutos. Se han instalado para cobrar peajes de manera ilegal e incluso causar daños a vehículos y automovilistas si es que no les dan dinero. Es una situación que se ha tomado varias esquinas del centro de la capital y otras también, incluso en otras ciudades, y que tiene como protagonistas a desconocidos que dicen participar de las marchas sociales y a quienes Carabineros ya está deteniendo bajo el amparo de la ley antibarricadas. No es uno ni dos, se aprecian al menos 10 desconocidos rodeando este auto blanco en Alameda con Santa Rosa. No contentos con impedirle el paso, uno de ellos sube al vehículo. En ese instante a su conductor no le queda más que intentar arrancar. Y se creía que esto acababa ahí, se equivoca. El mismo sujeto lo sigue y todo termina con ventanillas quebradas y el automovilista siendo agredido. Toda persona que obstaculiza el normal desplazamiento del tránsito, cortando toda la calle en sí, las 2 pistas, etcétera, las que hayan en ese momento, a través de la violencia, instalando barricadas, incurren en este delito. Se enmarca dentro de la ley antisaqueo. Lamentablemente ocurre más de lo que quisiéramos. Encerronas que tienen como víctimas por estos días a conductores de los sectores de Plaza Italia y el eje Alameda a cambio de unos cuantos pesos. El que no aporta, que se atenga a las consecuencias. Varias veces como que se oponen y son bastante pesados, se colocan encima del auto, no te dejan pasar. Ponen monto, o sea, como pásame 1.000 pesos o no pasáis, ni siquiera es una moneda. De hecho ando trayendo la moneda por si me piden y todo, pero si no dais 1.000 pesos no pasa. Cuando se genera el taco aprovechan los delincuentes o andan todos asociados, uno no sabe. Incertidumbre que se toma en las calles con insistencia, solo basta con ver estos registros desde el aire y otros más a ras de piso para entender de que se trata de una práctica ya habitual, la que por momentos se hace muy difícil de sortear. Lógico que es intimidante, va en contra de tu voluntad. No está en ti que te detengan. ¿Ha sido violento en alguna oportunidad? Sí, con extintores ahí en la Plaza Italia. Te amenazan en el fondo como que te van a tirar el chorro. Extintores, un recurso que también se ha visto con recurrencia. Esta imagen es el testimonio de cómo un operador de los buses Red es interceptado y conminado a entregar el extintor del transporte. ¿Era eso o quizás qué? De todos modos, este modus operandi poco discreto permitió que se tomara medidas a la brevedad. Se encontraban a un costado del monumento Baqueano, los cuales interrumpían normal tránsito vehicular instalando extintores para posteriormente proceder a solicitar dinero a los conductores. Razón por la cual trasladamos personal de Carabineros y logrando la detención de uno de los 2 individuos que participaban de este hecho.
El eje Alameda nos permitió encontrar a aquellos que deambulan todos los días en las manifestaciones. Se dicen de la primera línea y explican la costumbre de pedir plata. Yo no participo de eso, pero los cabros de la primera línea, los mismos cabros, se ponen a ayudar para tener un poco de comida, piden, para tener un poco de comida para llevar para la casa. Al final estamos todos luchando. Estamos todos luchando y ellos, gracias a esas cosas, los chiquillos hacen un poquito más de platita para llevar para la casa, un pan. Este manifestante dice defender el trasfondo social de cada concentración. Acusa a aquellos infiltrados como los responsables de desvirtuar todo. Yo macho, siempre macho, pero hay mucho lumpen que se aprovecha de la situación. Y esos locos no tienen que por qué andar marchando, deben andar marchando el pueblo. El que quiere de verdad una nueva constitución. Postura que defiende el estar ahí todos los días en primera línea, pero no bajo esta perspectiva. Mientras él sigue su camino en las calles de Santiago, Carabineros suma un nuevo foco para combatir. Y de noche y de día se repiten los incidentes en San Bernardo. Trabajadores públicos e incluso la alcaldesa debieron salir protegidos ante el peligro de sufrir alguna agresión tras un nuevo ataque a la municipalidad. La alcaldesa de San Bernardo se quejó por la demora de Carabineros en responder su llamado ante el violento ataque que sufrieron mientras sesionaba el Consejo Municipal. Ambientes de una mañana intensa, violenta, pero por sobre todo de preocupación al interior de la municipalidad de San Bernardo. 12:15 de la tarde, hombres y mujeres vestidos con uniforme escolar se concentraron en la plaza para luego atacar la casa consistorial. Ataque intenso por el exterior. Adentro de la municipalidad sesionaba el Consejo Municipal. Con sus manos, un macetero y lo que podían, intentaban evitar que la puerta fuera derribada. La tensión era evidente. Afuera destruían las calles para obtener trozos de concreto para lanzar. Presencia policial nula. La puerta no la pudieron derribar, por lo que los encapuchados avanzaron por calle O'Higgins hasta los estacionamientos municipales. Derribaron el portón de ingreso, pero se encontraron con una férrea defensa por parte de los trabajadores. ¡Sale! ¡Vamos! Con palos se enfrentaron hasta que llegó Carabineros. Recién ahí los funcionarios municipales fueron evacuados, entre esos la alcaldesa Nora Cuevas. Son menores de edad los que están atacando a la municipalidad. Ustedes fueron testigos que había público, que estábamos en un consejo municipal, que había gente, adultos mayores, que estaban haciendo sus trámites. Sin embargo, tenemos retraso en la llegada de Carabineros. Lo digo formalmente porque la desesperación de todos. Aquí hay que proteger al ser humano. Los derechos humanos también están a este lado. Incidentes que, según las autoridades, se han repetido durante toda la semana. De hecho, otra jornada compleja fue la que se vivió la tarde del lunes, cuando una joven de 15 años resultó herida en su rostro. Denuncian que una bomba lacrimógena golpeó su cara. Veo que un carabinero está disparando, o sea, está apuntando a quemarropa, con intención a dañar, y la bomba lacrimógena me cayó en la cara. Sí, y yo puedo afirmar que fue una bomba lacrimógena. ¿Cómo puede afirmar que fue? Porque yo vi, sí, estaban con solamente esas como pistolas que tienen y estaban apuntando. Mire, acá lanzó al cuerpo. Es una mujer, acaba de lanzar al cuerpo. Este video sería una de las pruebas para acreditar que el disparo que realizó esta funcionaria de Carabineros impactó en la niña. Y esas lacrimógenas fueron lanzadas a la cabeza de las personas. Alcanzamos a ver, al parecer, que una persona herida. Disturbios que comenzaron a mediodía, pero donde también se registró el robo de una caja fuerte de una farmacia del sector. El ladrón fue detenido. A kilómetros de distancia de San Bernardo, pero ya entrada la noche, la Tenencia Santa Adriana de Carabineros se sumó a la larga lista de unidades policiales atacadas por manifestantes. En medio del ataque, Carabineros salió para repeler. 19 bombas Molotov y 7 escopetas de fabricación artesanal fueron incautadas.
3 personas fueron detenidas. 6 de la mañana con 44 minutos. Hablemos de coronavirus. Mire este dato. Un estudio de epidemiólogos del gobierno chino se reveló que el COVID-19 puede sobrevivir en el aire por al menos media hora y se difunde hasta a una distancia de 4,5 metros. Son nuevos datos que se van conociendo de este virus tan contagioso. Bueno, ¿qué pasa acá en Chile? 17 casos confirmados, 5 de ellos en el Colegio San Benito en Vitacura, preocupan a las autoridades. Hasta Vitacura llegó la CRM de Salud al Colegio San Benito, el que entre apoderados y alumnos ya suman. Este es un colegio que tiene 5 personas asociadas a coronavirus, por lo tanto nosotros lo que hoy día hemos hecho ha sido verificar que efectivamente se está cumpliendo con estas cuarentenas indicadas por la autoridad sanitaria. La primera familia corresponde a la doctora de la clínica alemana y su esposo, que estuvieron en Londres, Madrid y Venecia. Sus 2 hijos son alumnos del colegio, dieron positivo pero nunca fueron a clases. Está el caso de otro apoderado con COVID-19. Sus 2 hijas asistieron al colegio y se monitorea si tienen o no el virus. Está bien, todo lo que me han informado. Sí, están los niños limpiándose las manos todo el tiempo, hay gel en las salas, en todos lados. Los compañeros que tuvieron contacto con los contagiados ya fueron aislados y por ahora las clases siguen normales, pero... Hoy día es un colegio que está seguro y que no tiene riesgo, pero eso puede cambiar. No nos parece que haya llegado el momento de que en el ejemplo de este colegio lo declaremos en cuarentena, pero si efectivamente hubiera un brote en un lugar como ese, de más casos secundarios, o sea que se contagiaron a partir de personas que vinieron pero contagiaron acá, nosotros tendríamos que dictaminar una cuarentena en ese colegio. Medida que dependerá de la cantidad de contagios. Chile aún está en etapa 2, es decir, se le puede seguir la huella a los contagios. Nosotros no hemos pasado a una fase en la cual tengamos que adoptar medidas colectivas, voy a decir, ¿no es cierto?, de cierres de colegio o barreras sanitarias o cuarentena, pero eso que estoy diciendo en este momento podría cambiar en los próximos 5 minutos. La suspensión de clases no es una medida que deba tomarse en estos momentos. Por el contrario, las medidas apuntan precisamente a identificar casos sospechosos y aislarlos. Lo que sí se recomienda de ahora en más es... En la forma en que nos saludamos, nos olvidemos de dar besos y dar la mano y que seamos un poquito más orientales. El Colegio San Benito de Vitacura con 5 casos confirmados y varios alumnos en observación. Las clases no están en riesgo, aunque se monitorea de cerca, ya que de existir un aumento exponencial, no se descarta la cuarentena en establecimientos educacionales. 6 de la mañana con 47 minutos y más adelante vamos a estar hablando justamente de esto con autoridades de educación para ver cómo se ve el futuro en términos de medidas adicionales por el coronavirus. 6 con 47, pausa, regresamos de inmediato, máxima de 30 grados para hoy. Deportes. 6 de la mañana con 51 minutos, en vilo las clasificatorias y preocupación y alerta total en La Roja. Alexis, Vidal, Gary, todos los provenientes de zonas afectadas por coronavirus deberán realizar cuarentena obligatoria en Chile. La Roja en cuarentena o al menos 3 titulares indiscutidos, Sánchez, Medel y Pulgar, no estarían ante Colombia tras las palabras del ministro de Salud. Toda persona que llegue de Italia tiene que hacer un periodo de vigilancia en su casa de 14 días. 2 semanas de aislamiento forzado, el tiempo juega al límite y salvo que lleguen a Chile en las próximas horas, no estarán en la segunda fecha. Tampoco habrá excepciones. Nosotros no hacemos ningún distingo porque nadie está inmunizado contra este virus. Italia sufre por el coronavirus, cerraron fronteras y no habrá actividades deportivas. La Fiorentina de Pulgar, de hecho, suspendió los entrenamientos. Rueda se toma la cabeza y piensa porque no es la única mala noticia. Hoy día tenemos Italia y España. Eso quiere decir que ante Colombia tampoco estará el Rey. De golpe la selección se quedaría sin su columna vertebral. La ANFP se pone alerta ante la situación. Estamos en línea directa con todos los clubes y estar preparados ante lo que se venga. O quieren estar en cuarentena todos juntos en Pinto Durán, es un problema que no nos compete a nosotros.
Mientras las federaciones están pendientes a una posible suspensión de las fechas, Reinaldo Rueda sufre. La Roja tiene a sus estrellas en cuarentena. No somos los únicos. Autoridades argentinas exigen realizar aislamiento obligatorio a todos quienes lleguen de países con coronavirus. Al menos 14 días sin contacto. Y es ahí la preocupación de todos en Argentina, porque Leo Messi y las figuras que juegan en Europa convocadas por Scaloni deberán entrar en el régimen. La albiceleste debuta el 26 de marzo con Ecuador en Buenos Aires y luego deben viajar a Bolivia. Y arribó el pasado domingo a Roma y ha vivido en carne propia los estragos de este virus que ha generado pánico total. La Pancha aún tiene esperanzas que Tokio 2020 se realice. Entonces no podemos planificar en base al supuesto de que quizás los Juegos se pospongan. Los Juegos Olímpicos en duda, en alerta máxima al coronavirus, también le trae problemas a los deportistas chilenos que se preparan para Tokio 2020. Es súper importante en el alto rendimiento cumplir con la planificación. Está en Roma desde el pasado domingo. Francisca Crovetto cuenta cómo la capital italiana se encuentra en estado de emergencia. Hay mucho menos gente, siempre me quedo en el mismo hotel y se nota bastante. A su ingreso a Roma le hicieron un escáner para medir su temperatura corporal. En el día a día se evita todo tipo de contacto con otras personas. En una semana, con esta medida de cerrar las fronteras, debería mantenerse a raya el tema del pic de contagio. La primera chilena en clasificar a Tokio 2020 fue en noviembre de 2018. Su entrenador vive en Roma y por programa le correspondía llegar a Italia el pasado domingo. En su estadía ha tenido que ir cambiando su planificación. La Federación Internacional de Tiro comunicó que se cancelaba el preolímpico, que era a mediados de abril en Tokio. Uno de los estandartes del Team Chile para Tokio 2020 en zona de alerta, tranquila y modificando su planificación. Y hoy miércoles, Gualberto Jara afrontará su segundo partido por la Copa Libertadores con Colo-Colo. Ni el mismo técnico sabe qué va a ocurrir. Mientras, Marcelo Espina llamó a un técnico europeo. Lo mío va prácticamente partido a partido, ¿no? Ni el interino Gualberto Jara sabe hasta cuándo estará en el cargo. Mañana va por su segundo partido en Libertadores en medio del mar de dudas que azota a Colo-Colo. Conmigo nadie ha conversado. La negativa de Scolari fue un golpe duro en el Monumental. Él era el plan A, B, C y también el D. Su caída obligó a Espina a rearmar el puzzle y la pieza faltante llegaría desde Italia. Sé que es una situación difícil, sobre todo en la clasificación. Él es Diego López y no está hablando de Colo-Colo, al menos por ahora. Esto fue durante su presentación como técnico en el Breccia italiano. Ahí lleva un mes y 4 partidos dirigidos, los que no fueron impedimento para contestar la llamada del cacique. Esperemos poder tener noticias pronto. El uruguayo de 45 años es opción. Cagliari, Bolonia, Palermo, Peñarol y Breccia son los equipos que ha tomado. El coronavirus en Italia, Copa Libertadores y el escudo de Colo-Colo estarían seduciendo al entrenador. A veces la gente se mueve por seducción, se mueve por deseos, se mueve por desafíos. Y si ello no ocurre, el bombero Jara podría seguir combatiendo el incendio que hay en el Monumental. Y el alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, redactó un decreto de clausura transitoria para que el partido entre Palestino y la Universidad de Chile no se juegue este sábado en el estadio de La Cisterna. Este partido estaba pactado para el próximo sábado a las 17:30 horas por la 8ª jornada de la Liga Chilena. Las razones que hay detrás de esta decisión son temas de seguridad. El alcalde no quiso arriesgarse a tener que lidiar con los mismos problemas que se han vivido en el último tiempo en el país durante los eventos deportivos. Ahora la dirigencia de Palestino deberá moverse para encontrar un estadio en el que pueda recibir a la Universidad de Chile. El Nacional, Monumental, Santa Laura y Bicentenario de la Florida son los probables recintos que puedan ser ocupados para albergar este partido. Tengo el deber de proteger la seguridad, la integridad, la vida de mis vecinos, de la familia de La Cisterna, de los comerciantes. Tomé la decisión de decretar la clausura transitoria de nuestro estadio municipal para el partido del sábado. Dirigentes de Palestino
señor presidente, haga el partido en el Estadio Palestino en Las Condes. Ahí hay graderías para 3.000 personas. A ver si el alcalde de Las Condes le va a autorizar el partido. Si bien es la decisión que quiere tomar él, nosotros nos estamos preparando día a día por si se juega. Nosotros estamos mentalizados que se va a jugar y estamos preparando para eso y para llegar al partido de la mejor forma posible. Decisión de nosotros no va a ser. Nosotros nos estamos preparando, como le decía antes, a lo que está programado, al partido del sábado en la Cisterna contra Palestino. ¿Cómo están las calles, el sistema de transporte a esta hora? Se lo contamos al regreso de la pausa. Recuerde, hoy máxima de 30 grados. Nos separamos un instante, ya volvemos. Caracterizados como los mismos funcionarios del terminal de carga con chalecos reflectantes, pusieron nuevamente en entredicho la seguridad de uno de los lugares que debería ser de los más seguros del país. Son los delincuentes que ingresaron a una bodega en el aeropuerto de Santiago, golpearon a 2 trabajadores que custodiaban 14 millones de dólares y 1 millón de euros que habían llegado al país y hoy son los más buscados de Chile. Estos son los rostros de quienes robaron 12.500 millones de pesos en tan solo 3 minutos. Por las capturas de imágenes de las cámaras de seguridad, serían avesados y maduros asaltantes. Aunque en el registro aparecen 3 delincuentes, un cuarto integrante habría participado. La pista la dio este ciudadano, quien el día del millonario asalto acudió al CEFAM ubicado en Salvador Gutiérrez y Huelén. Allí, al frente del consultorio, en un sitoriazo, una mujer le llamó la atención. Yo le dije a la PAME, mira esa mina que está ahí. Me pareció extraño ver una mujer que tampoco era una indigente, digamos, era una persona que se quedó a dormir, había cosas así. Y eso me llamó mucho la atención porque estaba con la puerta abierta, mirando para todos lados con mucha atención. 24 horas después, una denuncia anónima alertó la ubicación del segundo vehículo que participó en el millonario robo del aeropuerto. Estaba a medio desguazar. El lugar fue hasta hace 2 años atrás un taller mecánico, ahora solo sirve de albergue para indigentes. La mujer claramente no era parte habitual de quienes merodean por allí. Una mujer de mi altura, quizás más alta, pues era alta, 1,70 m, quizás unos 75, unos 40 años. Ella no es del barrio, no es una persona habitual del lugar, no. Y menos que estuviese en ese sector, ¿no? Sí, pues igual es extraño porque, como te decía, los sitios de Riazo tienden a haber gente en situación de calle, en riesgo social, digamos, con alcoholismo, drogadicción, y ella no presentaba esa figura, claro, esas características, se veía una persona en buen estado, digamos, de salud. Al igual que el furgón que participó en el asalto, también este vehículo fue hallado en la comuna de Cerro Navia. Tenía encargo por robo desde febrero de este año y el día del asalto, en la pick-up se trasladó uno de los asaltantes parapetados con un fusil de guerra. Creemos que hay una planificación de un grupo profesional que vulneró la seguridad del aeropuerto y eso es preocupante. Así que vamos a hacer todo lo humanamente posible para sacarlo, para dejar tranquilo a la ciudadanía. Los 3 minutos que demoró el millonario robo de los 12.500 millones de pesos es un elemento que llama la atención a ex policías, principalmente por la falta de reacción y planificación de seguridad en el sector. Ingresen vehículos y solo se les pida una identificación a los ocupantes de este y no se registre la patente, no se consulte la patente, no se revisen los vehículos para verificar si llevan armamento, llevan cualquier otra cuestión que pueda servir para cometer delitos en ese recinto. Al igual que en el asalto del 2014, el recinto aeroportuario es apuntado como responsable de la escasa seguridad para una zona tan delicada como el transporte de valores. Los sistemas de seguridad privada a lo mejor fallaron en tecnología, faltaron cámaras, faltaron alarmas de pánico, lógico, faltaron situación como alertar rápidamente a la policía. La PDI realizó un empadronamiento de las cámaras de seguridad del lugar, donde fue hallada la camioneta a la espera de poder individualizar a quienes participaron en el millonario asalto que aún sorprende al país. 7 de la mañana con 7 minutos. Ya está Gonzalo Jiménez acá en el estudio para contarnos de las novedades en materia de tránsito, transportes,
Don Gonzalo. ¿Cómo está, Gonzalo? Sí, con una noticia bastante importante a esta hora de la mañana. Un accidente de tránsito en la autopista central altura El Parrón. Según informa Transporte Informa, dice que hay un accidente, una colisión múltiple y además un atropello que ha generado, lo decíamos, mucha congestión por autopista central en dirección de norte hacia el sur. Ahora la pista izquierda está completamente cerrada y claramente esto va generando mucha congestión, tal como usted lo puede apreciar a través de nuestro Waze. Los tiempos de desplazamiento ahí es de 15 kilómetros por hora y todo está en rojo, tal como usted puede apreciar, hasta Américo Vespucio y sigue en dirección hacia el sur hasta altura aproximadamente calle Inés Rivas. Es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana en este punto de la comuna de La Cisterna. Reiteramos, autopista central, altura El Parrón, dos accidentes, una colisión múltiple y también posterior un atropello ha generado esta alta congestión en ese punto de la capital, específicamente en la autopista central. Reiteramos, altura El Parrón, en la comuna de La Cisterna. Los tiempos de desplazamiento son muy pero muy bajos, así que a buscar vías alternativas. Si va saliendo de su casa y tiene que transitar por ahí, busque una vía alternativa para poder llegar a su lugar de destino. Esto, recordemos, en dirección de norte hacia de sur hacia el norte. Vamos a cambiar de lugar, nos vamos a ir a la comuna de Cerrillos, específicamente a avenida Pedro Aguirre Cerda, donde también ahí se ve alta congestión a esta hora de la mañana. Ahí los tiempos de desplazamiento son aún más bajos, 9 kilómetros por hora. Ahí este semáforo que está en avenida Departamental generalmente es lo que produce esta congestión en ese punto de la zona poniente de la capital. Y nos vamos a ir ahora al sector de Camino San Alberto Hurtado, esto es la comuna de Maipú, donde también más temprano hubo un accidente menor que generó bastante congestión. También los tiempos de desplazamiento son muy pero muy bajitos, 8 kilómetros por hora a esta hora de la mañana. Recordemos, desde el poniente hacia el oriente, hacia el centro de la capital, en ese punto de la comuna de Maipú son los puntos más conflictivos, Gonzalo, y lo que destacamos ahí en el sector de autopista central, reiteramos ahí la imagen del Waze y estos accidentes, esta colección múltiple y también este atropello. Ahí estamos revisando ahora la imagen. Los vehículos se están transitando, pero lo están haciendo con mucha lentitud. Decíamos que la pista izquierda está cerrada, tal como usted lo está viendo ahí, y se puede apreciar también estos vehículos que están detenidos producto de esta colisión múltiple. Los tiempos de desplazamiento son 15 kilómetros por hora, pueden avanzar un poquito más rápido cuando ya pasan este punto de colisión, que reiteramos es en la autopista central, altura El Parrón, en la comuna de La Cisterna, de sur hacia el norte, hacia el centro de la capital. Un accidente que se originó a eso de las 6:30 de la mañana y que ha ido aumentando la congestión hasta que retiren los vehículos. Esto va a ir siendo normalizado y la carretera también desde la autopista central también se ve muy congestionada a esta hora de la mañana, Gonzalo. Sí, la imagen en vivo ahí del sector sur con la autopista central, con el tráfico lento, avanza hacia el centro, pero precaución por esa colisión múltiple. Sí, vamos a revisar también, Gonzalo, son las 7 de la mañana con 10 minutos. Lo más destacado en nuestro sitio 24horas.cl y viene desde el sur del país, específicamente de la ciudad de Constitución, con esta alerta roja por estos incendios forestales que, según información que ha dado el alcalde en horas de esta madrugada, estas llamas amenazan a cerca de 1000 viviendas en la ciudad de Constitución. Las llamas que amenazan los sectores poblados de Villaverde y Chacarillas. Un incendio forestal que se inició durante la noche de este martes en el sector costero de Potrerillos, Constitución, en la región del Maule. Y hasta el lugar han llegado voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Constitución, Empedrado, Chanco, Curepto, Cauquenes y San Javier, para poder controlar esta emergencia que hasta ahora está amenazando, lo decíamos, a cerca de 1000 viviendas, según información que ha entregado el alcalde de esta comuna durante esta mañana en una radio, durante esta madrugada. Según también la información del gobernador provincial de Talca, Felipe Donoso, hay bomberos de toda la ciudad trabajando, además de compañías de otras comunas como Empedrado y San Javier, que van en apoyo junto al equipo también de una forestal que ya se ha dado, recordemos, alerta roja comunal, producto de estas llamas que han ido avanzando rápidamente durante horas de la noche. El reporte de la ONEMI, según ha entregado, se activó este encuentro incendio forestal denominado Potrerillos, que consume una superficie aproximada de 8 hectáreas de vegetación en la comuna de Constitución, y según lo reportado en el Sistema de Información Digital para el Control de Incendios Forestales, cabe señalar que este incendio se encuentra cercano a sectores habitados. Por eso existe también preocupación de parte de las
autoridades y también se ha declarado esta alerta roja. Con esta declaración se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles en apoyo adicional a lo que ya ha desplegado por la CONAF, bomberos y el Sistema Nacional de Protección Civil. De esta forma se actuará para controlar la situación, dada la extensión y la severidad de este evento que ha generado alarma y preocupación en los habitantes de esta zona y también en las autoridades de la comuna de Constitución, Gonzalo. Comprensible, porque esa gente vivió muy duro, ¿verdad? En los grandes incendios ahí en el Maule, así que vamos a estar en contacto con nuestra red Maule precisamente para estar informando de esto. Ojalá que se logre controlar lo antes posible. Gracias, Gonzalo. Está muy bien. Seguimos en contacto. Don Iván Torres, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un poquito menos de temperatura para hoy. Sí, ya. Yo creo unos 30 grados, 31 grados acá en la región metropolitana, ayer tuvimos 32.5, pero a pesar de eso las temperaturas altas continúan en los valles centrales, no tanto obviamente como los días anteriores, pero van a estar presentes. Por otra parte, todavía hay precipitaciones en la cordillera y parte de la precordillera, de la región de Arica, de Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Ayer se registraron precipitaciones en San Pedro, algunos granizos también aislados, y hoy continúa esa actividad en el sector cordillerano y precordillerano, pero va a ser más débil que ayer. Ayer por lo menos una estación marcó como 20 milímetros en San Pedro, que es bastante. San Pedro de Atacama. Sí. Así que también esperamos algunos chubascos en la zona sur, pero son especialmente en la mañana en parte de la región de los lagos. Vamos con el detalle del pronóstico para el día de hoy. Esperamos nubes parciales en Santiago y la máxima alrededor de los 30 grados acá en la capital. Vamos a ver detalles del pronóstico para todo el país. Ya tenemos 15.9, bastante alta la temperatura en este instante. Yo creo que la mínima fue de cerca de los 15 grados y seguramente después de las 6 de la mañana, como es habitual. Ahora sí, detalle del pronóstico para todo el país. La zona norte, al contrario de los días anteriores, va a despejar Arica, la Miriquica, Antofagasta, 23 grados. Continúa la actividad en cordillera, precordillera. Para Copiapó despeja con 27, La Serena está nublada y algunos bancos de neblina. Esperamos que quede parcial con 21 grados. La región de Valparaíso se va a mantener nubosa gran parte del día, ocasionalmente algunos quiebres de las nubes, máxima de 20, parcial en Rancagua, en Talcahuano, también en Chillán y Concepción. A pesar de las nubes, esperamos 29 grados en Talca. La región de la Araucanía, 25 grados parcial, en Valdivia, para despejar, Osorno queda parcial, en Puerto Montt en la mañana algunos chubascos aislados, después queda parcial, se mantienen los chubascos en la mañana y parte de la tarde en Quellón, después solamente nubes, máxima de 18 grados. ¿Qué pasa un poquito más al sur? La región de Aysén, con 16 grados Coyhai, que también algunos chubascos matinales, después queda parcial, Chile Chico despejado en Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto Williams. Se esperan precipitaciones máximas de 11 en Punta Arenas y también en Puerto Williams. Detalle del pronóstico para los próximos días. No hay grandes cambios, se mantiene el tiempo estable. Las máximas van a estar alrededor de los 30 grados, 29 para este jueves, 31 para el día lunes y la mínima entre los 11 y los 12 grados. Lamentablemente ni siquiera se ven nubes acá en la capital para poder paliar un poco este calor, porque con esta sequía y con calor esto es más grave. 131 comunas ya están con escasez hídrica, esto está aumentando, llueve más en San Pedro de Atacama que acá en el centro sur. Sí. Así está la cosa. Así estamos. Gracias, don Iván, que tenga buen día. Bien, 7:15 minutos, vamos a otras informaciones. Escuche bien, al menos 7 delincuentes entraron a una casa situada en Peñalolén. Los asaltantes golpearon, amenazaron a las víctimas con armas de fuego. Rodrigo Pérez tiene más antecedentes. Rodrigo, adelante, buen día. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y no es el primer robo que es víctima esta familia. Han sido 9 delitos en total desde el año 2017 hasta la fecha. Y el último robo ocurrió en horas de la noche a esta familia que ocurrió en el sector de Las Pircas, en la comuna de Peñalolén. La familia, todos los integrantes estaban en la casa. Algunos estaban en el living, en el comedor, otros también estaban en la cocina y algunos en algunas habitaciones dentro del segundo piso, cuando de un momento a otro 7 personas, algunos de ellos encapuchados, forzaron la entrada principal de la casa para luego ingresar por una de las ventanas que se mantenía abierta a esa hora y así cometer este delito. Intimidaron a la gran mayoría de las personas que estaban en el primer piso del domicilio con armas de fuego, incluso agredieron con patadas y también con el propio armamento a algunas de estas personas y estuvieron
viendo qué partes de la casa robar. También estuvieron observando algunos objetos de valor y entre eso también se fueron hacia el segundo piso, donde bajaron a la única persona que se encontraba en ese sector para posteriormente trasladarla hacia el lugar del comedor y allí intimidar a toda la familia. Los individuos demoraron cerca de 10 minutos aproximadamente para cometer este robo, donde robaron entre algunos objetos tecnológicos, también algunas joyas, computadores y teléfonos celulares, que fue parte del botín que estos delincuentes lograron sacar a esta familia. Y también comenzaron a agredir a algunas de las personas que se encontraban dentro de la vivienda, y es por eso que algunos de ellos también resultaron con lesiones, eso sí, de carácter leve en partes de su cuerpo. Una vez que ocurre todo este delito, los individuos escapan con un automóvil que estaba estacionado, y un automóvil blanco Volkswagen, y hasta el momento no han podido ser detenidos, pero estos individuos también dispararon a la familia en los momentos en que ellos estaban retirando, y justo cuando también algunos integrantes de la familia estaban intentando evitar el robo de sus pertenencias, y es por eso que también estos delincuentes realizaron algunos disparos, pero que afortunadamente no terminaron hiriendo a los integrantes familiares. El robo, según la Policía de Investigaciones, también el propio evalúo que realiza la familia, es aproximadamente 7 millones de pesos entre los objetos tecnológicos, algunas joyas y otros elementos de valor que se encontraban sobre todo también en algunos dormitorios en la parte del segundo piso, según lo que indica la familia. Y no es el primer robo, como indicábamos, que sufre todos estos integrantes familiares. El año 2017 también habían sido víctimas de otros delitos, y desde el 2017 hasta la fecha, contando el último robo que ocurrió en las últimas horas, son 9 los delitos en total de los que han sido víctimas, y es por eso que han tenido que instalar distintas medidas de seguridad con el fin de evitar estas situaciones. Sin embargo, una vez más terminaron siendo víctimas de este robo, y que fue protagonizado por este grupo de 7 delincuentes aproximadamente, quienes llegaron encapuchados y varios de ellos también armados para provocar estos distintos delitos. Los vecinos aseguran que no escucharon ningún tipo de ruido extraño cuando ocurrió esta situación, pese también a este vehículo sospechoso de color blanco Volkswagen que estaba protagonizando también parte de este delito, y es parte también del trabajo que va a realizar la policía, encontrar a estas personas que participaron de este robo. Y los vecinos, a raíz de esta seguidilla de delitos que han ocurrido en ese sector y de los que también ha sido víctima la propia familia, han decidido también instalar algunas medidas de seguridad con el fin de incrementar la seguridad. Organización vecinal también, que son parte de las distintas medidas que toman los propios vecinos. Sin embargo, fueron víctimas de esta situación que ocurrió cerca de las 22 horas de la noche de ayer, y que ocurrió en el sector de Las Pircas, en la comuna de Peñalolén. Vamos a revisar parte del testimonio de las víctimas, quienes accedieron a conversar con nosotros y nos explicaron parte de la situación que vivieron en horas de la noche en la comuna de Peñalolén. Violento, súper violento, o sea, a cada rato nos decían que nos quedáramos callados, que nos iban a matar, que no los viéramos, que pasáramos todo. No hubo ningún momento para poder conversar o pedirles que se calmaran. Estaban en verdad muy exaltados ellos. Sino que era real. Comienza a tironearme. Yo inicialmente opuse resistencia porque, bueno, es lo que uno, digamos, tiende a hacer naturalmente en su casa. Y finalmente me toma las manos, me toma la cabeza, me lleva a la cocina, y ahí me encuentro con el resto de mi familia, que estaba reducida: mi padre, mi hermano, mi padre, mi madre y Nicolás, y Claudio, que también estaba ahí. Y en ese minuto había una persona con pistola en mano, otra persona con una mujer con un cuchillo. Donde proceden alrededor de 4 sujetos de ellos mantenerlos bajo custodia, y el resto de los integrantes de la banda delictual registró el inmueble en su totalidad, sustrayendo diversas especies evaluadas en 7 millones de pesos. Hay unas víctimas lesionadas, ¿no es cierto?, producto del forcejeo que se produjo y la dinámica al interior del inmueble. Tal como dicen las víctimas, los sujetos al retirarse del sector efectuaron aproximadamente 4 disparos.
Estos disparos que efectuaron estos individuos afortunadamente no alcanzaron a estas víctimas del robo. Sin embargo, también los delincuentes golpearon a algunas personas dentro de la vivienda. Entre ellas, una de las víctimas tuvo lesiones en su cuello tras recibir una patada en su cabeza, mientras que la segunda con una fractura en su cara. Parte entonces de una situación bastante compleja en las últimas horas en este domicilio de la comuna de Peñalolén. Bien, Rodrigo, gracias por el informe. Seguimos en contacto. Muy buenos días. 7:22. Vamos a un tema que preocupa a muchos papás, mamás, ¿verdad? Hay 5 casos de COVID-19 que fueron detectados en un colegio, en el San Benito, en Vitacura. Bueno, se trata de apoderados y alumnos. A pesar de esto, las autoridades han enfatizado en que las clases no están en riesgo aún de ser suspendidas. Bueno, queremos hablar de esto, sobre los protocolos en los colegios para enfrentar este panorama. Para eso nos acompaña en el estudio el ministro de Educación, Raúl Figueroa. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias. Bueno, la preocupación es bien comprensible. Es complejo de manejar porque se genera una suerte de pánico colectivo en las comunidades educativas, pero esto tiene asidero cuando uno mira lo que pasa en Europa. Europa, donde hay países bien afectados que han cerrado universidades, colegios. ¿Cómo es el panorama acá? A ver, nosotros desde el Ministerio de Educación hemos estado en permanente coordinación con el Ministerio de Salud. Y en ese contexto lo que hicimos fue distribuir a todos los establecimientos educacionales del país un protocolo de actuación elaborado con las pautas que nos entregó el Ministerio de Salud para que los directores y en general la comunidad educativa tenga claridad de cómo actuar frente a casos sospechosos o ya directamente identificados de COVID-19. Para entender bien ese protocolo, por ejemplo, en este colegio que tenemos el hecho más preocupante, ¿no? Que hay 5 personas relacionadas a la comunidad. Ese protocolo que ha indicado, desinfección de las salas, qué pasa con las mesas, qué pasa con la disposición de alcohol gel, ¿cómo se maneja todo? Efectivamente, el protocolo establece primero una fase de prevención, que son reglas sanitarias básicas que deben cumplirse en los establecimientos, fundamentalmente de higiene, las mismas que se están aplicando en distintas áreas del país, áreas colectivas, digamos. Luego, monitoreo, y eso ¿qué es lo que significa? Que se debe estar muy atento a todos los casos que sean sospechosos y también a personas, apoderados, alumnos que vengan de países que tienen estos brotes para tomar las medidas. Y la medida es una medida de aislamiento. Y esto es bien importante porque hay una cierta preocupación o a veces presión incluso para suspender todas las clases de un establecimiento o incluso de una comuna completa. Lo que nos señala el Ministerio de Salud es que, atendida la fase en la que estamos, las medidas que hay que tomar son medidas específicas, muy concretas, pero específicas de aislamiento. Y eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Colegio San Benito, donde se identificaron los casos, están en sus domicilios haciendo cuarentena y en ese sentido yo quisiera aprovechar la oportunidad de transmitir tranquilidad a los padres y apoderados, en el sentido de que todos los establecimientos tienen protocolos de actuación, los conocen, en los casos donde han debido aplicarse han operado adecuadamente y, por supuesto, será la autoridad sanitaria, en la medida que esto evolucione, quien determinará los nuevos pasos a seguir. Oye, ministro, sin el ánimo de alarmar, pero un poco para tomar las cosas con realismo, esto puede pasar como ha pasado en otros países. Acá no se descarta suspensión de clases o cierre de colegios en la medida que se cumplan ciertos patrones, ¿verdad? Efectivamente. Por ejemplo, en el caso de este colegio, si se produce un caso distinto, desconectado a estas familias que viajaron al extranjero, ahí ya pasaríamos a una etapa que ameritaría un cambio más radical. Aquí no hay que, obviamente, descartar ninguna medida. Lo importante es que las medidas que se vayan tomando estén muy coordinadas con la autoridad sanitaria. Y en ese sentido, lo que hoy día se está haciendo en los distintos espacios donde esto puede ocurrir, y específicamente, por ejemplo, en el Colegio San Benito, es apegarse al protocolo con permanente coordinación de la autoridad sanitaria. Tampoco es que el colegio esté solo aplicando el protocolo, ellos están contactados con la autoridad sanitaria y las medidas de resguardo, de prevención, se toman en esa coordinación. Puede ser, es posible que en la medida que este virus evolucione,
el Ministerio de Salud considere que haya que pasar a una fase distinta de medidas a tomar. Y en ese caso, bueno, por supuesto, nosotros vamos a colaborar para que así ocurra. ¿Es el único foco? ¿Hay datos o antecedentes de otro establecimiento que esté con sospecha, con algún caso que se esté monitoreando, estudiando? Es el único caso de un establecimiento que esté de alguna manera concentrando. No quiero decir concentrando porque son 5 casos, tampoco es que esté todo. Sí, pero es el foco más. Pero es el foco que está empezando claro, aquí. O sea, de los 17 casos nacionales hay 5 ahí. Sí. No es menor en proporción, digamos. Sí, no tenemos información de otros más allá de los que el país conoce, los casos de Talca, etcétera, que también ya fueron. Ahora, el calendario, sobre todo el primer semestre, va a estar bien supeditado, ministro, al tema salud. Independiente del coronavirus, que ya es la preocupación presente, también hay mucha preocupación en la autoridad sanitaria por la campaña de invierno. La influencia fue muy dura en el hemisferio norte. Los virus respiratorios ya están 5 veces con más presencia ahora que temporadas anteriores. Hablamos de ya casos de sincicial, ya casos de influenza. ¿Cómo se está monitoreando eso y qué se prevé para este primer semestre, sobre todo invierno, otoño-invierno? Bueno, efectivamente, lo que ha señalado el Ministerio de Salud, que aquí se están tomando resguardos, no solo respecto del coronavirus, sino que de infecciones respiratorias más bien generales. Eso obviamente es materia del Ministerio de Salud de cómo abordarlo. Nosotros lo que hacemos con el sistema escolar es, primero, no perder el foco de lo que de la escuela se espera, y todo lo que esperamos de la escuela es que efectivamente sigan con un funcionamiento continuo para que el proceso formativo no se vea interrumpido. Obviamente, si por una cuestión sanitaria hay que tomar otras medidas, se hará y velaremos porque afecte a la menor cantidad de población posible. Sí, sobre todo, por ejemplo, contemplar vacunaciones masivas en colegios. Bueno, esos procesos existen, hay unos planes de vacunación y en la medida que sea necesario ampliarlo, se coordinará. Vamos a otro tema, ministro. Para hoy hay una convocatoria a un denominado tomazo por parte de la ACES, directamente pidiendo la renuncia del presidente Sebastián Piñera a distintas actividades, a tomarse los establecimientos y a no soltarlos, dice el llamado, hasta que eso ocurra. ¿Cuál es su impresión al respecto? ¿Qué se prevé? ¿Qué medidas se van a tomar para enfrentar este escenario? A ver, aquí lo primero es recordarle a la ciudadanía el contexto en el que está nuestro sistema escolar. El año pasado, en promedio, el sistema escolar perdió 1 mes y medio de clase. Los establecimientos municipales, la educación pública, perdió casi 2 meses. Los liceos emblemáticos, más de 2 meses de clase. En promedio se perdieron 240 horas de clases en el sistema escolar. Eso no puede volver a ocurrir. Si todos estamos comprometidos, y entiendo que es así, con mejorar la calidad de nuestra educación, tenemos que volver a tomar compromisos básicos, esenciales. No se puede mejorar la calidad de educación si no estamos en la sala de clases, si no hay un proceso formativo continuo. Y en ese sentido yo quiero ser bien claro. Todo llamado a interrumpir el proceso formativo dentro de una escuela es un llamado a perjudicar la educación pública. O vamos a trabajar todos los chilenos para hacer de la educación pública una alternativa real, concreta, efectiva, para que nuestros niños y jóvenes tengan mejores oportunidades, o bien nos olvidamos de eso y consideramos que la interrupción de clases es un camino, lo que significa optar por, derechamente, la destrucción de la educación pública. Ministro, usted está comenzando. ¿Cuál va a ser su postura frente a, por ejemplo, medidas de presión como las tomas? ¿Las va a soportar, va a tener flexibilidad o esto va a ser tolerancia cero? Si hay tomas, se desaloja de inmediato. A ver, quien tiene la responsabilidad de solicitar el desalojo ante una eventual toma es el sostenedor. El sostenedor, sí. Pero obviamente, como ministro, yo tengo una posición. Y la posición es que todo hecho de violencia que impida a millones de chilenos a ejercer el derecho a educarse debe ser condenado. Y sobre todo desde una mirada pedagógica. Insisto, si nosotros queremos mejorar nuestra educación pública, tenemos que partir desde una cosa muy básica, y es que tenemos que generar condiciones para que exista continuidad de estudios. Ministro, mire, dentro de las razones del descontento que se arrastra por años, hay cifras que justifican el descontento, la desazón. Cuando uno ve, por ejemplo, hoy día en la prensa los resultados de qué porcentaje de los estudiantes de la educación pública, a propósito del proceso de postulaciones y matrículas de admisión después de la PSU, el 23% de los estudiantes que no están en colegios en que se paga son los que acceden a la educación superior. O sea, nuestro sistema de educación público
está con un rendimiento paupérrimo si el objetivo es acceder a la educación superior. ¿Cuál es su plan para enfrentar esto? Porque ni siquiera un cuarto está llegando a la meta. Efectivamente, el diagnóstico es un diagnóstico muy complejo. Chile tiene, por ejemplo, si uno toma la prueba PISA, que se toma a los 15 años, en promedio, un año de rezago respecto de el promedio de los países de la OCDE. Y si uno lo lleva a los sectores más vulnerables, ese rezago alcanza 2 años en lenguaje, 3 años en matemáticas. Ahora, y esto yo quiero volver al tema, por ejemplo, del llamado a las tomas. Si tenemos un rezago en el periodo escolar que afecta fundamentalmente a los jóvenes de establecimientos más vulnerables, y al mismo tiempo vemos que el año pasado perdimos 1 mes y medio de clase, y que en años anteriores tuvimos situaciones similares, lo primero que tenemos que hacer es comprometernos con una cuestión muy simple, muy básica, pero esencial. Y es que si queremos mejorar la calidad de nuestra educación, debemos asegurar la continuidad del proceso formativo. Es imposible mejorar la calidad si los niños y jóvenes no pueden ir a la escuela, que es donde, y en la sala de clases, que es donde se pueden generar los verdaderos cambios. Por lo tanto, yo quiero insistir en la necesidad de contar explícitamente con un compromiso de toda la comunidad educativa y de todos los actores políticos en el país, de que la asistencia a clases es un elemento básico y que es muy importante comprometernos, que el Colegio de Profesores se comprometa y diga, sí, yo puedo estar en desacuerdo con muchísimas cosas que plantea el gobierno, pero estoy en total acuerdo en que hay que mejorar la calidad de la educación y que para ello asistir a clases es importante. Ministro, gracias por venir esta mañana. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Hasta luego. 7:33 minutos. Como uso excesivo de la fuerza fue calificada por el gobierno la agresión que sufrió este hombre de Quilicura durante la marcha del pasado 8 de marzo. Pese a esto, la intendencia se creyó contra él afectado por maltrato de obra a carabineros. Vamos con Andrea Pino, que tiene más datos, más detalles de este caso que ha estado en la polémica. Andrea, buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Este martes hubo diversas reacciones, también diligencias. Patricio Bao, de 69 años, ayer prestó declaración en la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, donde se inició una investigación. Recordemos que también la Fiscalía Centro Norte decidió iniciar de oficio una investigación para determinar responsabilidades. Ayer el fiscal Felipe Olivari dijo que se va a investigar tanto la agresión que sufrió Patricio Bao, de 69 años, por parte de Carabineros, como el delito que se le imputó a Bao el día lunes en la formalización. Desórdenes graves. Recordemos que él quedó con firma mensual como medida cautelar y es parte de lo que está investigando en este minuto la Fiscalía Centro Norte. Hubo diversas reacciones. El ministro de Justicia calificó esto como un acto brutal. La agresión de Carabineros a Patricio Bao, dijo que la acción de Carabineros no resultaba proporcional y además el gobierno, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dijo que se observa que hay un uso excesivo de la fuerza por parte de este carabinero, pero junto con ello dijo que no es tolerable aceptar agresiones a carabineros. Además, la intendencia durante la tarde anunció que se querellará también contra Patricio Bao y otras 5 personas por el delito de desórdenes públicos. Vamos a revisar las declaraciones del ministro de Justicia, Hernán Larraín, y también del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que se refirieron a la agresión que sufrió Patricio Bao. Lo que yo he visto, lo que presencié en la televisión anoche, me pareció un acto brutal, pero no tengo todos los antecedentes para hacer un juicio definitivo. En principio, como les digo, me pareció muy complejo y obviamente una acción que a la luz de lo que uno ve no resulta proporcionada y por lo tanto debe ser analizada a la luz de estos estándares y serán los tribunales los que verificarán todos los antecedentes, porque uno ve una fracción de toda la actuación de esa persona con Carabineros. Espero que eso se analice justamente. Lo que se vio realmente es muy doloroso. Y en medio de un procedimiento policial para resguardar y recuperar el orden público, se observa una agresión a un funcionario policial por parte de una persona que agrede al funcionario en un hecho que es absolutamente intolerable. De hecho es un delito, está sancionado por la ley y por cierto debe ser juzgado y debe ser sancionado. Sin embargo, también en medio de esa situación
En la reacción del funcionario al proceder a detener a esta persona, se observa que hay un uso excesivo de la fuerza. Recordemos que el día lunes Carabineros dijo que Patricio Bao atacó primero a este funcionario policial y que Carabineros se encontraba en esa situación en una clara desventaja numérica. Luego se abrió una investigación administrativa por parte de Carabineros para determinar si el actuar del funcionario se ajustó a protocolo. Este carabinero dejó de cumplir tareas de orden público en la calle, ahora está haciendo un trabajo de oficina mientras se desarrolla esta investigación administrativa. Ayer el Instituto Nacional de Derechos Humanos además se querelló por apremios ilegítimos contra Carabineros y también hubo reacciones de parte de Human Rights Watch, particularmente el director para las Américas, José Miguel Vivanco, que calificó esto como una agresión brutal y sádica por parte de Carabineros que no corresponde, dijo, a una policía profesional. Vamos a revisar parte de esas declaraciones. El video que ha circulado tanto en Chile como en el exterior, que muestra cómo personal de Carabineros golpea de una manera brutal, sádica, a una persona de la tercera edad, de una manera que refleja unos procedimientos totalmente ajenos a lo que puede ser una conducta profesional por parte de cualquier policía en el mundo. Es muy difícil que Carabineros logre recuperar la confianza, su legitimidad, que es muy importante y necesaria, si este tipo de conductas se siguen reproduciendo en el país. Habrá que ver ahora cómo avanzan las investigaciones, la investigación administrativa que está llevando adelante Carabineros, también la investigación que inició de oficio la Fiscalía Centro Norte y también estas dos querellas, tanto la que presentó ayer la Intendencia Metropolitana contra Patricio Bao y la querella que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos contra Carabineros por apremios ilegítimos, Gonzalo. Bien, Andrea, muchísimas gracias por los datos. Estaremos pendientes de este caso. El carabinero involucrado fue redestinado a labores administrativas. Vamos a ver qué sucede con la investigación y eventuales sanciones. Gracias, Andrea. Buenos días. Bien, 7:38 minutos. Conseguir una baja de 150 pesos por litro de combustible de manera inmediata es la propuesta que algunos analistas hacen al gobierno para acelerar las reducciones en el precio de las bencinas que podrían venir en las próximas semanas. El Ministerio de Hacienda tiene las atribuciones para modificar el MEPCO y hacer que la baja no sea solo 6 pesos por cada semana. Más de 5 millones de autos circulan en todo Chile. Cada vez son más las familias que optan por tener su propio vehículo. Por eso, cuando la benzina sube, golpea al bolsillo. Ya son como 5.000 pesos semanales ya extra de benzina, aproximadamente lo que estamos gastando. Cada semana va subiendo cada vez más y cuando baja ni se ve. Bastante, yo creo que uno de los factores que incide mucho hoy en la canasta familiar es el tema de la benzina. El valor del petróleo cayó con fuerza este lunes y es muy probable que el precio de las bencinas lo haga también. Por eso surgen voces que proponen tomar medidas. Hay magnitudes de precio que se podrían traspasar de en torno a 150 pesos promedio. Si el MEPCO aplica, deberían ser rondas de 6 pesos consecutivas de mantenerse los precios del tipo cambio y del petróleo, gasolina a los niveles actuales. 150 pesos menos por litro, pero que no se traspasarán inmediatamente. El MEPCO es el mecanismo que permite que la variación al alza o a la baja sea solo de 6 pesos, pero el gobierno tendría una alternativa. El gobierno obviamente puede acelerar esto, discrecionalidad que obviamente depende también de cómo el gobierno evalúa la necesidad de facilitar en estos momentos el bolsillo de la familia. Es la idea, obvio, por algo estamos sin la luz y todo lo que está pasando, para que bajen todas las cosas. Más que nada es falta de voluntad y darle una ayuda a la gente que trabaja más que nada que trabaja y que anda con su propio vehículo. Sin embargo, la opción fue rápidamente descartada. No hay planes a ese respecto. Yo creo que acá hay que ser serio y respetuoso de nuestra institucionalidad. Porque supondría destinar una cantidad importante de recursos fiscales a incrementar el subsidio. El ministro de Hacienda tiene atribuciones para modificar los parámetros y en consecuencia dar mayores subsidios a través del MEPCO. No obstante, eso no implica que sea conveniente. El estado del arca fiscal es bastante delicado y por lo tanto hay que ser mesurado cuando se proponen propuestas de incrementar gasto público en este contexto. Y así lo explicó el jefe de la billetera fiscal. La semana anterior, en los meses previos, teníamos presiones al alza
del precio de los combustibles que fueron morigeradas precisamente por contar con este instrumento que suaviza. Y esa suavización requiere también que cuando hay momentos a la baja, opera en sentido inverso. Propuesta para bajar de forma inmediata el precio de los combustibles que no tuvo recepción en la moneda. Ahora solo resta esperar que semana a semana la benzina baje o suba solo 6 pesos a la vez. Internacional. 7:41. Italia siempre llena de turistas, sus principales ciudades abarrotadas, es temporada plena siempre. Ahora está todo vacío. Las imágenes en vivo de Ignacio Martirene de Milán, de las principales ciudades, Roma, Venecia, todo cerrado. Es impactante realmente. Buen día, Gonzalo, buen día para todos. Sí, ciudades fantasmas, estas que han sido históricamente muy visitadas, con gran presencia de turistas, además de la población que reside allí todo el año. Y ahora con la situación del coronavirus se ve un ambiente complejo, dramático, con las personas en sus casas, con la imposibilidad del traslado a distintas zonas del país, salvo con autorización de las autoridades competentes para trasladarse por motivos de trabajo o de salud. Y hace instantes nada más el gobierno italiano confirmó que va a destinar 25.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas que está generando el coronavirus en este país, que es el más afectado de Europa, mientras crece el número de muertos a 631 personas y ya son más de 10.000 los contagiados en toda Italia. El gobierno italiano se reunió este miércoles para estudiar nuevas medidas y estímulos económicos para familias y empresas que se hayan visto perjudicadas por la crisis provocada por el coronavirus. Recordemos que Italia está en cuarentena en todo el territorio nacional, todo el país zona roja, 60 millones de personas afectadas por esta situación. Y entre las medidas aprobadas hoy, bueno, hay subsidios para trabajadores de todos los sectores cuya actividad se haya visto reducida o suspendida directamente por la emergencia. Se trata de una suma extraordinaria para financiar medidas que alivien las consecuencias de la emergencia por el coronavirus, afirmó el primer ministro italiano Giuseppe Conte. La situación en este país en los últimos 10 días ha crecido de manera exponencial. Las consecuencias, la afectación provocada por el coronavirus, mientras que países como Francia, España, Austria, entre otras naciones del viejo continente, prohibieron todos los vuelos directos desde Italia como medida de prevención para limitar la propagación y el contagio de la enfermedad. La medida se explica porque la gran mayoría de los casos importados en los países afectados de Europa han sido por viajeros procedentes de Italia, que representa además el tercer mercado aéreo internacional, en particular para España. Ya hay coronavirus además en los 27 países de la Unión Europea. El último en sumarse fue Chipre en las últimas horas, por lo que los líderes regionales han señalado que deben tener una estrategia como continente para enfrentar la epidemia. La Unión Europea ayer elogió las medidas extraordinarias aplicadas por Italia, por lo cual todo hace pensar que se produzcan más restricciones en el continente o se tomen otras medidas de cierres o de suspensión de transporte para evitar la propagación del virus. En Estados Unidos, en tanto, los casos sobrepasan ya los 1.000 y más de 30 fallecidos, siendo Washington el estado más afectado. Y aquí en América Latina, Bolivia confirmó sus primeros 2 casos del COVID-19 ayer y Panamá confirmó el primer fallecido. China ordenó este miércoles cuarentena obligatoria para toda persona de cualquier nacionalidad que llegue desde el extranjero al gigante asiático, donde, según el gobierno de Xi Jinping, la enfermedad comienza a ser contenida, principalmente en Wuhan, la ciudad donde comenzó este brote en el mes de diciembre. Pero sí, la situación en Europa es cada vez más complicada. Y en España ya son 35 los fallecidos. Sí, eso te iba a decir, que España también empieza con este crecimiento exponencial de casos, detrásito de Italia. Y fíjate la autocrítica que se hacen ellos. Por ejemplo, ayer el diario El País mencionaba las medidas de Chile respecto a los vuelos que llegan de España a Italia con esta cuarentena obligatoria. Decían, a lo mejor eso nos faltó, a lo mejor no fuimos lo suficientemente estrictos y por eso que esta cosa se nos desató de manera descontrolada. Sí, hay ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Sobre algunas medidas que son calificadas como tardías.
por parte de las autoridades y en particular en distintos países de Europa, y España ahora se está viendo también afectada con crecimiento acelerado de los casos. Ya son 1.600 los contagiados. El Ministerio de Sanidad español confirmó 400 nuevos casos este martes y agregó que 135 personas fueron dadas de alta desde el inicio del brote, y el gobierno de Pedro Sánchez anunció también una serie de medidas para evitar una situación similar a la de Italia, con la cancelación de distintos vuelos, de distintos eventos, debí decir, y la suspensión de los vuelos provenientes desde Italia, que ya les informábamos, además de la suspensión de clases y facilidades laborales para quienes cumplen cuarentena. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que se aproximan semanas muy difíciles para el país, pero aseguró que van a lograr superar esta crisis que, según especialistas, se va a mantener por varios meses en los países más afectados, mientras que en China aparentemente comienza a contenerse el brote de coronavirus. Vamos a mantenerlos obviamente informados de lo que ocurre a lo largo de este día. Es una situación que a nivel mundial sigue generando gran alarma, y a cada rato hay novedades sobre las consecuencias del coronavirus en el mundo. Vamos a avanzar ahora a otras noticias. Una imagen impactante, la del choque de dos trenes en México. Al menos 41 personas resultaron heridas y un hombre murió en esta colisión ocurrida en el sistema de transportes de Ciudad de México. El grave accidente se produjo en la estación Tacubaya de la línea 1 sobre las 23:30 de este martes, cuando el vagón de un tren impactó violentamente contra otra formación. Hasta el momento no están claras las causas de este choque. Entre los heridos se encuentran 2 conductores, además de un hombre que murió en el siniestro, un pasajero. Todos los lesionados fueron trasladados a hospitales para ser atendidos, y al lugar llegaron de inmediato los cuerpos de rescate para socorrer a los heridos y a los pasajeros que quedaron atrapados en estos 2 trenes luego de la colisión. De hecho, se ve como uno de ellos queda completamente incrustado en el otro, provocando precisamente graves daños y todos estos heridos. Algunos de los sobrevivientes indicaron que uno de los trenes habría sufrido una falla que hizo que de manera sorpresiva comenzara a moverse en reversa, impactando contra el otro tren que estaba detenido en una estación. Hablemos de la campaña política en Estados Unidos. Joe Biden avanzó este martes hacia la nominación del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales, con una victoria crucial en las primarias de Michigan, Mississippi y Missouri. El ex vicepresidente se afianza así como el favorito para ser elegido como el candidato demócrata a la presidencia, tras su contundente victoria en el estado clave de Michigan, donde Bernie Sanders, su contrincante, había apostado todas sus fichas en la campaña para revertir los resultados del supermartes de la semana anterior. Allí, Biden, en Michigan, obtuvo cerca del 53% de los votos frente al 38% del senador izquierdista, mientras que en Missouri, Biden se quedó con un 60% y en Mississippi superó el 80% de los sufragios. Ya varios integrantes del Partido Demócrata dicen que debería suspenderse la primaria porque ya están los resultados prácticamente definidos. En un discurso transmitido en vivo anoche, después de que los medios proyectaran su victoria, Joe Biden llamó de hecho a Bernie Sanders a unirse para sacar a Donald Trump de la presidencia. Quiero agradecer a Bernie Sanders y a sus seguidores, dijo Biden, por su energía infatigable y su pasión. Tenemos el mismo objetivo y juntos vamos a vencer a Donald Trump, aseguró desde Filadelfia. El escenario para Bernie Sanders es cada vez más parecido al de las elecciones pasadas, cuando perdió con Hillary Clinton en las primarias de 2016. Y bueno, ahora Biden entonces se proyecta como el próximo candidato demócrata para enfrentarse el 3 de noviembre a Donald Trump. Y Donald Trump cero preocupado de esto, ¿eh? Sí. Hablando más para nada del coronavirus, que es una fake news y que muere más gente por gripe que por coronavirus. Sí. Como desviando un poquito la atención, mientras, bueno, obviamente mantiene buenos índices de popularidad el actual presidente de Estados Unidos de cara a las presidenciales. Vamos a avanzar a otras noticias. En Venezuela, este martes se produjeron violentos enfrentamientos entre la Guardia Bolivariana y seguidores de la oposición en el medio de movilizaciones que estaban organizadas en Caracas. Con gases lacrimógenos, las fuerzas militares del régimen de Nicolás Maduro reprimieron la manifestación que había sido convocada por el líder opositor Juan Guaidó rumbo a la Asamblea Nacional en el centro de la capital venezolana. Una marcha paralela convocada por el oficialismo que iba dirigida hasta la sede del Congreso. A pocas calles se desarrolló sin dificultades. Desde el gobierno de Nicolás Maduro negaron haber reprimido la marcha y aseguraron que los enfoques
actuales del presidente son prepararse para la llegada del coronavirus al país. Esto en medio de acusaciones de desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos nuevamente en Venezuela. La situación en el país caribeño parece complicarse cada día más. La Agencia de la ONU para los Refugiados cifró en cerca de 5 millones de personas los asilados fuera del país a raíz de la crisis social y política. En tanto, desde la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, actualizaron el informe sobre Venezuela entregado el año pasado. De acuerdo a esta nueva información, el gobierno de Maduro seguiría cometiendo crímenes de lesa humanidad, especialmente contra los presos detenidos. Pese a que la convocatoria de la oposición no fue la esperada, aseguraron desde el entorno de Juan Guaidó que seguirán llamando a manifestarse contra Nicolás Maduro. La próxima movilización está organizada para este jueves, día en que Juan Guaidó señaló esperan poder cambiar Venezuela. Y cerramos con imágenes del aniversario del grave accidente del avión en Etiopía que dejó a 157 personas fallecidas. Se cumplió un año de esta tragedia. Amigos y familiares de las víctimas se congregaron en el lugar donde el vuelo comercial de Ethiopian Airlines cayó a tierra sin dejar sobrevivientes. La zona del desastre, a 60 kilómetros de la capital del país, Addis Abeba, fue cerrada a la prensa y solo personas cercanas, familiares, pudieron participar del acto, que fue organizado por la aerolínea y por la compañía Boeing, la empresa que fabricó el avión y que se ha visto duramente cuestionada. El accidente se produjo, recordemos, 5 meses después de otro similar en Indonesia, también con todos sus pasajeros fallecidos. Y se trató del mismo modelo de avión, el MAX 737. Desde entonces, la empresa fabricante decidió dejar de utilizar este tipo de aeronave y sacarla del mercado porque se confirmó que fue debido a fallas técnicas de este propio modelo que se produjeron estos graves accidentes. Así es. Gracias, Nacho. Que tengas buen día. Igualmente, nos vemos. Chao. Bien, vamos a un caso muy dramático, un macabro crimen. Quedó al descubierto ayer martes. Un niño de solo 11 años fue encontrado sin vida en el río Tinguiririca, en la comuna de Palmilla. El asesino, su propio padre. Desde la región de O'Higgins nos cuenta más antecedentes Rodrigo Siderakis. Rodrigo, adelante. Hola, ¿cómo estás? Así es, un hecho muy dramático, como tú ya decías, que quedó al descubierto ayer, luego que este menor de edad el lunes por la noche, como siempre lo hacía, salió a recorrer en bicicleta en la comuna de Palmilla, salió a eso de las 20 horas y realmente se perdió su rastro, lo que obviamente suscitó la búsqueda de todos sus familiares, quienes durante algunas horas estuvieron buscando porque no tenían ningún reporte de este menor de edad que había desaparecido. Sin embargo, su padre fue el que lo encontró a orillas del río Tinguiririca con una serie de heridas cortopunzantes, aproximadamente 20 heridas. Tras eso llegó la policía de investigaciones y empezaron a realizar indagaciones y lograron determinar, luego interrogar al padre, que este había sido el autor del hecho. Tras su interrogatorio, que se prolongó por aproximadamente 6 horas, este hombre confesó a la policía que había sido el autor de este homicidio, lo que generó obviamente una conmoción, no solamente aquí en la comuna de Palmilla, también en toda la región de O'Higgins. El hombre fue detenido y está en prisión ahora a la espera de su formalización durante las próximas horas, donde además la Fiscalía no ha querido revelar con precisión cuál es el móvil de este homicidio, pero sin embargo ha trascendido que de alguna manera este menor, que vivía con su abuela paterna, había decidido irse a vivir con su madre y con el padrastro de ella, y esto habría generado celos en este hombre, que lo motivó a realizar este macabro hecho, matar a su propio hijo con una serie de puñaladas. Como ya le señalábamos, durante los próximos minutos en el tribunal de Peralillo, él será formalizado y la Fiscalía entregará todos los detalles de cómo ocurrieron los hechos. Hay que revelar también que este niño también era muy conocido en el sector. Fundamentalmente la bibliotecaria decía que siempre iba, todos los días iba a la biblioteca para enterarse qué libros habían, a conversar con ellos, y era un niño muy querido en la zona, que por lo tanto generado, por supuesto, mucha rabia, mucha pena
en sus familiares más cercanos y además, por qué no decirlo, una indignación tremenda en muchos de los vecinos. Este es un hecho realmente macabro, como ya decíamos, que quedó al descubierto y donde durante esta jornada va a probablemente quedar en prisión preventiva este hombre, donde va a ser formalizado por parricidio. Arriesga una pena entre 15 a cadena perpetua, 15 años y cadena perpetua. Te invito a escuchar algunas declaraciones que obtuvimos durante las últimas horas aquí en esta comuna, que está realmente concernada por lo que ocurrió y por lo que les acabamos de contar. Escuchamos declaraciones. Y llegó una tía preguntando por él. Y rápidamente a mí dije yo, ya tenemos que cooperar acá, empezamos a buscarlo. Con otro amigo por allá por La Calera. Carabinero andaba de temprano buscando al niño y de repente ya se supo la noticia que estaba en este sector. Haber matado a su propio hijo, el perro desgraciado, espero que se haga justicia. No sabemos por qué, ese no es un padre, un perro. Necesitamos justicia para Luchito. Efectivamente, el padre es la primera persona quien llega al lugar de los hechos y da cuenta a Carabineros del hallazgo del cuerpo. Los antecedentes recabados dan cuenta claramente de la existencia y participación de una tercera persona por las lesiones que mantenía la víctima y vinculaban directamente al padre biológico y con los antecedentes existentes el imputado reconoció su participación en los hechos investigados. Bueno, como escuchábamos en las declaraciones, este hombre fue interrogado, el padre de este menor, durante varias horas, como ya les señalábamos, y en este interrogatorio finalmente él confesó su acción y también confesó lo que había ocurrido, ¿no? Que básicamente otra de las cosas que se van a tener que precisar durante la audiencia de hoy es que cómo fue que el niño llegó a la orilla del río Tinguiririca. Aparentemente el padre le mandó un mensaje o lo llamó por teléfono para juntarse con él en el lugar y ahí obviamente asesinar a su propio hijo. Es una situación realmente terrible, ¿no?, que ha ocurrido y que durante los próximos minutos en la audiencia en Peralillo, ahí va a ser la audiencia de formalización de cargos. La Fiscalía de la región de O'Higgins va a entregar más antecedentes respecto de esta investigación que sigue adelante, porque nos decía el fiscal durante las últimas horas que también necesitan precisar algunas otras cosas, el peritaje del cuerpo del menor y también la confesión de este hombre respecto de por qué ocurrió y por qué cometió este delito de asesinar a su propio hijo. Sí, Rodrigo, es bien poco lo que se puede comentar después de un hecho tan estremecedor. Solamente extender el cariño a la familia, a los cercanos. Qué difícil es entender cómo puede pasar esto con un niñito de 11 años y además su propio padre, quien ha confesado los hechos. Estaremos de todas maneras atentos a la investigación, a los detalles que puedan esclarecer algunos de los episodios que aún no están resueltos en este tremendo caso. Rodrigo, gracias por tu informe. Buen día. Bien, estamos llegando al final de nuestro 24 AM. Nos vamos a despedir con imágenes en vivo a esta hora de funcionamiento de nuestras calles. Ahí está la autopista central, esto es cercano al Parrón, sector sur de Santiago. Muy temprano hubo una colisión múltiple. Aún hay gente de la concesionaria que está ocupando una de las pistas, pero el flujo vehicular hacia el centro se está despejando. De hecho, sale el furgón, ya probablemente quedará todo operativo en los próximos instantes. Gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día. Continúen en TVN con el Buenos Días a Todos y, como siempre, más noticias en el canal 24 horas. Hemos presentado 24 AM.